Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero que os habrá llamado la atención en este lanzamiento de SketchUp Pro 2021 es el nuevo logo. Aquí tenemos el antiguo y, bueno, pues en este vídeo se muestra de una forma bastante práctica cómo se desarrolla el nuevo logo de SketchUp. Ha cambiado el branding para darle un aire un poco más fresco, más elegante, más moderno. La verdad es que a mí me está gustando bastante. Aquí tenéis el nuevo logo de SketchUp. Como veis, simplemente como detalle así interesante para aquellos que a lo mejor no lo vean de primeras, a mí me costó un poco verlo, pero luego una vez lo ves ya no dejas de verlo. Es que si os fijáis, aquí tenéis la S de las mayúsculas de SketchUp, aquí tenéis la U de la otra mayúscula que tiene SketchUp y además incorpora aquí un 3 y el D, del 3D. También, aparte de cambiar este logo, han cambiado el branding de todas las aplicaciones de SketchUp. Ya sabéis que en SketchUp tenéis el 3D Warehouse, el Layout. Luego veremos una nueva herramienta y estos logos también se han cambiado de forma acorde a este nuevo tipo de branding corporativo que han hecho. Se han cambiado, le dan al logo, yo creo, un aspecto más Trimble, sobre todo ya más se acerca con el color. Y la verdad que le da un aspecto bastante más renovado y bueno, empieza una nueva época para SketchUp. Bueno, pues otra de las novedades que incluye SketchUp ya es una herramienta un poco más funcional y práctica a la hora de trabajar con SketchUp, es la incorporación de carpetas en las etiquetas. Las etiquetas ya sabéis que cambiaron en la versión anterior de SketchUp. Antes eran las capas, ahora se llaman etiquetas, pero la función es exactamente igual, no ha cambiado su funcionalidad. Pero en esta nueva versión, bueno, en el caso de que trabajéis con muchas capas o etiquetas, que es muy importante que se haga cuando trabajemos con SketchUp, en ocasiones acabábamos con una cantidad bastante grande de etiquetas que tendríamos que estar organizando por el nombre, por un número al principio, para tenerlas ordenadas, pues ahora tenemos la posibilidad de meterlas dentro de carpetas para tener una gestión más eficiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues como veis aquí tengo este proyecto organizado por distintas etiquetas en los que pues tengo aquí aisladas los cristales del invernadero, que es la planta superior. Tengo también todas las plantas aeropónicas que tengo en el interior en capas sueltas. La estructura también la tengo separada. Las figuras humanas para ver la escala del proyecto también la tengo separadas. El forjado. Bueno, pues ahora lo que puedo hacer es, además de meter una carpeta, podría incluso filtrarlas, que antes no podíamos. Entonces, si pongo aquí invernadero, veis que ahora me está filtrando solamente las etiquetas que tienen estas letras. Ahora lo que puedo hacer es seleccionarlas marcando Shift, ¿vale? Selecciono la primera y con Shift o mayúscula selecciono la última y puedo ahora darle a este botón para añadir una carpeta para esas etiquetas. Ahora, pues, por ejemplo, esta la puedo nombrar invernadero. ¿Vale? Y ahora, si os fijáis, voy a desactivar el filtrado. Tendría todas estas etiquetas, todas las capas o etiquetas que estaban dentro de la sección de invernadero, las tengo de forma conjunta en esta carpeta. Podría, por supuesto, abrir la carpeta para ir mostrando u ocultando individualmente cada una de esas etiquetas que tenía antes, pero si desactivo la etiqueta de la carpeta, pues se desactivará automáticamente. Otra forma de hacerlo, antes de seleccionar las etiquetas, también podría crear una nueva carpeta. Perdonad que la he creado dentro de la propia carpeta, que luego veremos que también podemos hacerlo. Un segundito. ¿Vale? Me voy a la carpeta y voy a, por ejemplo, poner restaurante, que es la planta baja. Con la capa creada, pues podría simplemente irme a restaurante, seleccionar la primera, seleccionar la última apretando Shift y simplemente, como funciona otro tipo de etiquetas, las arrastro a restaurante. De esta forma, pues ahora tengo todas las etiquetas de restaurante también dentro de esta carpeta. De esta forma, pues, como podéis ver, tendremos un espacio más optimizado, podríamos hacerlo con el resto de etiquetas de nuestro proyecto, un espacio mucho más optimizado, mucho más manejable y de esto, pues, la gestión se hace mucho más eficiente.
¿Vale? También podríamos crear una carpeta que se llame, pues, por ejemplo, arquitectura. Sería arquitectura de nuestro proyecto, en la que yo puedo arrastrar las carpetas y de esta forma tendríamos una carpeta con sus respectivas carpetas, donde evidentemente dependiendo de la jerarquía o el esquema donde me encuentre, pues podría desactivar o desactivar individualmente de forma independiente cada una de las carpetas o subcarpetas o simplemente desactivando toda la carpeta que incluya todas las carpetas. ¿Vale? La verdad es que es una muy buena novedad y os va a ayudar muchísimo a organizar mucho mejor vuestro proyecto. Podríamos decir que junto con los cambios que han hecho este año atrás en esquema, junto con etiquetas, hace que sea mucho mejor la organización del proyecto, por lo tanto se trabaja mucho más rápido y más cómodo, ¿no, Juan? Totalmente, es decir, en SketchUp es muy importante para trabajar de una forma óptima con el programa, aparte de trabajar con grupos y componentes, que los que ya tengáis experiencia con SketchUp sabéis que es fundamental. Aparte de eso es también trabajar bien con las etiquetas y con el esquema. Para aquellos que no los conozcáis, el esquema nos permite ver de forma alfanumérica toda la organización y anidación de nuestro proyecto, es decir, los componentes, subcomponentes, cómo está organizado la estructura de un componente, de un objeto y sus respectivos componentes. Entonces, ahora en la versión 2020, en la anterior, también sacaron la opción de poder ocultar o visualizar estos componentes a través del esquema. ¿Vale? Ya sabéis que los componentes se nombran, así que de esta forma pues podríamos directamente ocultar independientemente sin que estuvieran en una capa o en una etiqueta estos componentes o sus subcomponentes. ¿Vale? Así que de estas dos formas podemos organizar, como bien dice Alex, organizar mucho mejor nuestro proyecto. Vale, la siguiente novedad que incorpora SketchUp 2021 es, bueno, más que una novedad, es una optimización de la visualización o el aspecto, el look que tiene la herramienta de generar informe. No sé si lo sabíais, pero SketchUp desde hace unas versiones incorpora la función de generar informe. Esto nos permite, tal y como esto también nos lleva a desarrollar un poquito más lo que estábamos comentando antes, desde una buena gestión de nuestro proyecto, en el que los componentes se nombran adecuadamente y se puede incluso añadir atributos, como por ejemplo, si selecciono este elemento, puedo ver en la información de la entidad de este componente que tengo, por supuesto, la definición de este objeto, la cantidad que tengo en el dibujo, en este proyecto, el precio unitario que tiene cada uno de estos elementos, el tamaño que tenga, un enlace o una URL a algún fabricante o distribuidor o página web, el estado, el propietario, es decir, a los componentes les podemos añadir atributos. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer ahora es irnos a archivo, generar informe. Bueno, antes voy a seleccionar todo lo que yo quiero que aparezca en este informe. Podríamos hacerlo con todo el proyecto o con la selección que tenga hecho en mi dibujo. Entonces, simplemente tengo que irme a archivo, generar informe. Este aspecto, este look ha cambiado bastante, es mucho más limpio, mucho más rápido también. Y ahora, pues bueno, podríamos poner el nombre de la plantilla, del informe que vamos a crear, la fecha de la creación, una descripción, le damos a edición y como podéis ver, bueno, esto ya está organizado. Aquí tenemos todos los atributos del modelo. La definición, la etiqueta a la que está vinculado, la longitud, material, precio, cantidad, URL. Entonces, lo que hacemos es arrastrar o mandar a los atributos que queremos que se muestren en el informe y cómo queremos agruparlos. ¿Vale? Entonces, simplemente una vez que hayamos hecho, que simplemente es dar un clic y darle a este botón para que vaya a esta casilla. Una vez lo tengamos hecho, simplemente le damos a, bueno, voy a decirle, por supuesto, que me muestre solamente la información de lo que tengo seleccionado, así que le doy a selección actual y le damos a ejecutar informe. Como veis, de esta forma, pues me aparece el nombre de la entidad, la cantidad que tenemos en nuestro dibujo, el tamaño y el precio unitario con la cantidad que tenemos de cada uno de estos elementos. Si queremos, por ejemplo, quitar la URL, ¿vale? Para que no me lo muestre, simplemente le doy aquí para quitarlo y en precio a lo mejor queremos que aparezca el sumatorio de todos los precios que tenemos, de todos los elementos que tenemos en esta selección. Pues le doy a esta casilla, le doy a una suma total, acepto y le damos a ejecutar informe.
De esta forma me ha quitado lo de la URL y me aparece ya el precio total de todas las cantidades que tengo de cada uno de los elementos. Esto ahora, como veis, aparece mucho más limpio. Podemos descargarlo en CSV para poder tratarlo en Excel o llevarlo a cualquier otro programa en el que maquetemos nuestro proyecto, como por ejemplo Layout, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno, pues es otra de las novedades. Otra novedad que han hecho, bueno, esto también es una optimización, porque en esta versión, aparte de esas novedades que estoy mostrando, también han optimizado y arreglado algunos errores puntuales que pudiera tener el programa en rendimiento, y uno de ellos es la reducción del tamaño de los ficheros que teníamos anteriormente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, este archivo que yo tengo aquí, ¿vale? Como veis, pesa 105 megas, que bueno, es un tamaño que está bien, pero ahora vamos a ver cómo se reduce con SketchUp 2021. Si os fijáis, aquí aparece el tamaño del fichero, eso significa que lo voy a abrir con SketchUp 2021. Como podéis ver, está guardado el 25 de noviembre antes del lanzamiento, es decir, que este archivo fue guardado con SketchUp Pro 2020. Bueno, pues voy a abrir este archivo en SketchUp Pro 2021. ¿Vale? Y ahora, cuando vuelva a guardar este fichero, vais a ver que se reduce hasta un 30, depende del tipo de fichero y lo que contenga, entre un 30 y un 40% el tamaño original que tenía el fichero en el 2021. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, voy a irme a Archivo, Guardar como, voy a irme, aquí le voy a poner como 2021 y lo guardamos. ¿Vale? Entonces, de esta forma lo que hemos conseguido es una optimización de la estructura de los archivos que, evidentemente, también veis cómo se ha reducido considerablemente de 105 megas a 44 megas. La cantidad de información es exactamente la misma, solamente que han optimizado esta estructura y también el rendimiento que va a tener estos archivos dentro de nuestro Sketch. Pues eso es una buena noticia porque al final la reducción de peso de esos archivos, solamente por utilizar la nueva versión, al final mejora Totalmente. el rendimiento del programa cuando abres el modelo, claro. Totalmente, y también el espacio en nuestro disco duro. ¿Vale? Entonces, fijaos, la diferencia que hay en este caso es más del 50% lo que se ha visto reducido el tamaño de este archivo. Vale, vamos a ir a por otra novedad. En este caso es una herramienta que podemos tener acceso a través de la galería 3D, del 3D Warehouse. Como veis también aquí en el conjunto grande de herramientas, han incorporado estos 4 iconos donde nos van a permitir acceder más rápidamente al 3D Warehouse, que es la galería 3D de SketchUp, el Extension Warehouse, enviar nuestro proyecto a Layout y también incluso ahora para gestionar nuestros plugins o extensiones también podremos abrirlo directamente desde aquí, en vez de tener que irnos a ventana, administrador de extensiones, etcétera. Bueno, pues la siguiente novedad se llama Live Components. ¿Vale? Voy a abrir el 3D Warehouse, así os enseño también cómo acceder a esta novedad. Le damos a la lupa. En la lupa nos va a aparecer la búsqueda de nuestros ficheros. Vamos a ir a avanzado, advanced, y activamos Live Components. Me voy a modelos y si os fijáis aquí tengo ahora mismo, de momento hay 68 modelos, pero la novedad que incluye es que estos son modelos paramétricos totalmente configurables desde el 3D Warehouse y desde SketchUp. Esto lo que nos permite es cambiar los parámetros de esta ventana a través de unas barritas, de unos deslizadores. Podemos cambiar el color, podemos establecer un tamaño, una altura, el tipo de hojas que va a tener, el número de hojas, todo tipo de parámetros para todos estos tipos de componentes, de Live Components. Esto es revolucionario, ¿vale? Es decir, es muy parecido, bueno, es parecido a lo que hacía los componentes dinámicos de SketchUp que podríamos configurar, pero en este caso vais a ver que los cambios los podemos hacer en tiempo real y ver los cambios en tiempo real desde dentro de SketchUp, ¿vale? Es decir, hay una cantidad muy grande de configuraciones y cada uno tiene sus propios parámetros, así que os recomiendo que los descarguéis y que los probéis porque son totalmente gratuitos, configurables dentro de SketchUp y dan muy buenos resultados. Luego, otra que han incluido en esta nueva versión es, bueno, en este caso es una herramienta, un producto
que está disponible solo para la versión de suscripción de SketchUp Pro 2021. Se llama Pre-Design, ¿vale? Se entra a través de archivo y le damos a Pre-Design. Bueno, mientras se abre os voy comentando que Pre-Design es una herramienta que básicamente nos ofrece, bueno, básicamente nos va a ofrecer información meteorológica de la ubicación específica para ayudarnos a tomar mejores decisiones de diseño en las fases iniciales de un proyecto arquitectónico antes de empezar a construirlo. Básicamente, todavía no está directamente integrado en SketchUp, ya que funciona a través del navegador. Simplemente, como habéis visto, lo cargamos desde SketchUp. Y, bueno, pues esto lo que nos permite es, vamos, crear un nuevo estudio. Aquí podemos establecer el tipo de estudio que vamos a hacer, oficina, escuela, residencia, y ya que cada uno de ellos tiene distintos requisitos y tipos de construcción. Aquí podemos poner, pues, por ejemplo, casa nueva, y como es una casa, pues evidentemente vamos a establecer como un proyecto residencial y le vamos a dar a continuar. En este caso tenemos que buscar una ubicación, vamos a poner, como nuestra empresa está en Iscar, vamos a buscar Iscar. Vale, aquí ya nos geolocaliza y nos puede mostrar aquí pues la fuente de datos meteorológicos en la que se va a basar para hacer este estudio o este análisis meteorológico en base a fuentes oficiales y le damos a continuar. Vale, bueno, nos dice las horas laborables en las que vamos en el que vamos a estar o no en ese edificio, en ese proyecto, ¿vale? Y una vez ya lo tengamos puesto entre nuestros estudios, le damos un clic para que haga todo el análisis de esta zona geográfica. Vale, como veis tenemos distintas secciones. En la primera tenemos las estaciones. Aquí nos aparece información del clima, de la zona geográfica que hemos seleccionado en cada estación, ¿vale? Con la temperatura media, mínima, la máxima. También nos aparece la frecuencia de las nubes y del tipo de vientos que tenemos en cada estación del año. Así que nos viene bien como información para saber el clima de donde vamos a crear nuestro estudio o nuestro proyecto. Luego tenemos respuesta arquitectónica. Aquí ya empieza a haber más información, un poco más técnica, pero que nos va a venir muy bien para tomar decisiones. Aquí nos muestra el impacto del clima en nuestro proyecto para determinar la respuesta arquitectónica que deberíamos llevar a cabo en el concepto del diseño. ¿Vale? Tenemos aquí pues el porcentaje de tiempo donde va a haber demasiado frío para estar fuera. También aquí vemos que en muy pocas ocasiones hace demasiado calor para estar fuera. Y luego, pues aquí nos muestra unas recomendaciones, ¿vale? De las respuestas que deberíamos llevar a cabo, o las estrategias que deberíamos llevar a cabo. Y aquí nos aparece pues un cartograma, pues con toda esta información en el año. Pues vemos que aquí tenemos en zona bastante fría de enero a más o menos en marzo y luego de octubre hasta diciembre. Bueno, pues es información que creo ser de bastante utilidad. Luego podemos irnos a la proporción de acristalamiento. Aquí está haciendo un análisis. Y en esa sección es un poquito más interactiva, ¿vale? Porque nos va a mostrar información o sugerencias sobre la proporción de acristalamiento que deberíamos usar según la orientación de la fachada. ¿Vale? Pues como veis podemos establecer diferentes orientaciones y a medida que vamos eligiendo diferentes orientaciones de nuestra fachada, pues nos aparece pues el potencial de pérdida de calor, la cantidad de sobrecalentamiento solar y, por supuesto, muy importante, en base a esta información, pues podemos saber las estrategias óptimas las estrategias óptimas de acristalamiento para que nuestro diseño sea lo más eficiente posible a nivel energético. ¿Vale? Como veis aquí nos muestra la óptima, las típicas, podemos también incluso filtrar por tipos de acristalamiento, ¿vale? Es decir, es una herramienta interesante y creo que os puede ayudar a tomar decisiones de este tipo antes de construir y diseñar vuestro proyecto. Luego tenemos el apartado de zonas de sombra. Aquí nos mostrará las mejores estrategias que podemos usar para reducir el sobrecalentamiento de la fachada. Aquí podéis ver, también podemos establecer la orientación de nuestra fachada, ¿vale? Y aquí en estas casillas pues podéis ver pues las características del sol en cada época del año, ¿vale? Y si picáis en alguna de estas opciones,
¿vale? Nos recomienda pues, cuál es el mejor tipo de estrategia que podemos usar para reducir ese sobrecalentamiento. Pues, por ejemplo, si elijo esta opción, veis que aquí dentro pues, tenemos más detalles e información sobre cada una de estas estrategias. Así que es una herramienta muy interesante, con mucha información. Es bastante útil. Al final, luego tenemos al final, a nivel de concepto, ayuda mucho, te da pistas de cómo puedes empezar a diseñar, vamos. Efectivamente. Sí, te ayuda a tomar decisiones de diseño antes de empezar a crear el concepto del proyecto. Eso es. Vale, bueno, aquí tenemos la iluminación del cielo. Aquí nos va a mostrar el impacto del sol en las distintas estrategias disponibles y recomendadas para nuestro proyecto. ¿Vale? Aquí podemos ver qué opciones de diseño son las más idóneas para aprovechar al máximo la iluminación natural. ¿Vale? Y para finalizar tenemos espacios exteriores. En el caso de que vuestro proyecto vaya a tener algún espacio exterior como un jardín o una terraza, pues aquí podremos ver en qué deberíamos centrarnos para que en el diseño que hagamos de este jardín poder aprovechar el mayor tiempo posible para estar fuera cómodamente. Aquí veis también las distintas intervenciones que podemos hacer a lo largo del año y las mejores combinaciones para que sea lo más... para que podamos estar en esa terraza, aprovecharla el mayor tiempo posible. Bueno, pues como veis es una herramienta que ofrece bastante información y sugerencias para ayudaros a conseguir una construcción lo más energéticamente eficiente posible y cómoda. Y bueno, tened en cuenta de que esta es la primera versión de PreDesign, por lo que esta herramienta y Light Components tienen toda la pinta de que vayan a seguir mejorando con futuras actualizaciones. De hecho, bueno, pues es gracias a esta modalidad de la suscripción, las actualizaciones van a ser mucho más frecuentes, ya que en SketchUp ahora pues están sacando pequeñas actualizaciones significativas a lo largo del año, en vez de hacer solamente una grande con cada versión. Así que, bueno, hay que estar pendiente porque sí que van sacando cosillas.